Buenos días, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a la reunión virtual. Dios va a hacer grandes cosas y estamos convencidos que Dios va a hacer grandes cosas. Este es un tiempo donde nosotros realmente necesitamos una palabra diaria, ¿sí? Una palabra que cada día nos esté animando a seguir adelante, nos esté animando a buscar la presencia de Dios, nos esté animando a ir cada día, ¿sí? De esto se trata, ¿sí? De esto se trata. Tenemos que entender, tenemos que comprender que la relación con Dios es diaria, ¿sí? Cada día. Por eso Jesucristo dijo, cada día trae su propio afán, así que preocúpense por hoy, no por mañana. ¿Sí? Y en este tiempo de crisis, tiempo donde no sabemos muchas veces qué es lo que sigue adelante, sí sabemos que podemos dominar el día de hoy. Sí sabemos que las emociones del día de hoy podemos trabajarlas. Las de mañana nos preocuparemos por las de mañana. En esta mañana quiero continuar lo que empezamos el viernes. En realidad lo habíamos empezado el miércoles e iba a ser como una especie de meditación del día miércoles y Dios estuvo hablando en mi vida acerca de este pasaje, ¿sí? Entonces, yo no sé cuántos han escuchado, y decía el viernes pasado, no sé cuántos han escuchado que Jesús alimentó a 5.000 personas. En realidad alimentó a 5.000, después alimentó en otro episodio a 4.000. En una ocasión, cuando alimentó a 5.000, sobraron 12 cestas, 7 cuando alimentó a 4.000. Esto no quiero centrar la atención en el hecho en sí, sino en la enseñanza que tiene para nosotros en esta mañana, ¿sí? Hay algo importante. Yo siento y he sentido desde el miércoles que empezamos a tener problemas en la transmisión, que yo le estoy predicando a alguien en esta mañana. Que esta palabra va específicamente para alguien en esta mañana. Y usted puede decir, bueno, somos quizás cientos los que están escuchando, pero siento que hay alguien que necesita escuchar esta palabra. Hay alguien que necesita que la palabra de Dios penetre en su vida y le dé aliento, le anime, ¿sí? Y entonces quiero ir directamente, porque me parece que nos vamos a extender en esta mañana. Quiero ir directamente al pasaje. Les di el viernes una tarea: lean los 4 evangelios en la alimentación de los 5.000. Esto es hacer un análisis sinóptico, así le llaman los que estudian la Biblia. O comparar los 4 relatos es bien importante, porque algunos de los escritores han escuchado. Lucas ha escuchado, de hecho no era discípulo. Marcos tampoco era discípulo y probablemente escuchó todos los relatos de Pedro, de primera mano de Pedro. Mateo y Juan fueron testigos presenciales, testigos oculares. Entiéndame, no estoy diciendo que Lucas, o que no haya posibilidad de que Lucas y Marcos hayan estado allí, o que hayan sido uno de los 5.000 o de los que estaban rodeando a Jesús, sino que en realidad hay 2 testigos oculares, porque estamos seguros que hay 2 testigos oculares, testigos presenciales, porque eran uno de los apóstoles o 2 de los apóstoles, y los otros reciben directa o indirectamente este pasaje. Entonces, lo que nos hace que tengamos una riqueza muy, muy importante acerca de este relato, ¿sí? El viernes pasado leíamos el pasaje en Mateo, cómo Mateo lo había visto y cómo lo relataba. Quiero que centremos la atención a a Juan y a Mateo. Vamos a empezar por Mateo. Vamos a buscar el capítulo 6 de Marcos, capítulo 6 de Marcos, y en el versículo 29, por eso decía o anunciaba que íbamos a dar algunas
detalles del contexto, dice: al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Aquí este Juan no es Juan el que escribió el Evangelio, sino Juan el Bautista. Juan, el primo de Jesús. Aquí tenemos a una realidad, ¿sí? Le llega la noticia al enterarse. Esta palabra en griego va a aparecer en el idioma en que fue escrito, va a aparecer varias veces. Va a aparecer al enterarse o al conocer qué o al darse cuenta. Es la misma palabra. Entonces me llamó la atención, escuche bien, me llamó la atención que aquí Jesús se entera y se pone, hay algo que lo entristece. Claro, se le muere el primo, ¿sí? Pero además, aquí encontramos que los 12 habían sido encomendados a una misión, que es la misión de los 12, que fueran de 2 en 2, y bueno, usted la conoce. Seguramente cuando establezcamos este programa de 1 millón de hogares, o nos agreguemos al programa de 1 millón de hogares, vamos a hablar un poquito de la comisión de los 12 y de los 70, pero dice que los apóstoles se reunieron a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Recuerden, ellos llegaron en otro evangelio, llegaron diciendo: Satanás veíamos que caía como un rayo, los endemoniados se nos sujetaban y salían, los enfermos se sanaban. Y entonces ahí llegaba una buena noticia. Así es la vida nuestra. ¿Sí? Escucho que murió mi primo, pero escucho que gente tiene buenas noticias. Que lo que les he mandado a hacer, lo que Jesús les había mandado a hacer, había causado un resultado positivo. Sí, esa es nuestra vida, para que usted esté acostumbrado, o para que usted se empiece a acostumbrar de las cosas que el Señor nos está mostrando en este tiempo. Bueno, y entonces Jesús escucha que el primo había muerto, pero también escucha que los discípulos le cuentan todo lo que habían enseñado y todo lo que habían hecho. Entonces, el contexto es, Jesús escucha que su primo había muerto, y esto causa un estrés en su vida, esto causa un impacto en su vida, pero también escucha que los discípulos se habían ido, enseñado y habían hecho un montón de cosas. Esto de que lo que habían hecho se debe entender que Jesús le mandó a sanar los enfermos, y los enfermos estaban sanos, ¿sí? O habían sido sanos por el poder del nombre de Jesús. Ahora, esto es interesante porque así es nuestra vida. Mire, nuestra vida es un balance entre buenas y malas noticias. Sí, muchas veces una mala noticia es balanceada por una buena noticia, o al revés. Y Dios me mostraba, wow, qué importante es que nosotros podamos entender esto. Nuestra vida se mueve entre el valle y la montaña. Vimos el Dios de nuestros valles. Y muchas veces las malas noticias las podemos poner en el valle, pero las buenas noticias nos llevan a la montaña. Nos llevan a la montaña, ¿sí? Y dice, y como ellos no tenían tiempo ni para comer, pues tanta gente iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. En todo esto que genera estrés, necesitamos muchas veces separarnos y tener un tiempo a solas con Jesús. Un tiempo a solas con Jesús. Frente a una crisis, frente a un problema, frente a la incertidumbre, frente a todo lo que nos puede estar pasando, lo más importante es que nosotros podamos entender que Dios quiere que en algún momento nosotros nos separemos y estemos a solas con Él.
estemos a solas con Él. Así que se fueron solos en la barca, al versículo 32, a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir, los reconocieron y desde los poblados, corrieron por tierra hasta que llegaron antes que ellos. Mire qué interesante. Jesús les dice a los discípulos, vamos a descansar. Tenemos una mala noticia, se murió mi primo, tenemos buenas noticias que Dios les ha utilizado, vamos a descansar un poco, vamos a tomar un poco de aire, no tenemos tiempo para comer, seguramente ni para dormir, entonces nos vamos a un lugar solos y vamos a descansar, vamos a tomar un tiempo de descanso, ¿sí? Pero dice la palabra que la gente vio que Jesús estaba dirigiendo y se fueron por tierra y llegaron antes que ellos. ¿Sí? Ahora déjeme graficar esto. Jesús va solo y dice, muchachos, vamos a tomarnos un tiempo de descanso. No sé cuánto, pero vamos a tomarnos un tiempo de descanso. Llegan a la otra orilla y ¿qué es lo que pasa? Sorpresa. Está la multitud esperando a Jesús. La multitud esperando a Jesús. Esto es motivo de otra predicación que no voy a predicar en esta hora. Llegaron antes que ellos. Hay gente que tiene tanta necesidad de Dios, que en realidad lo que hace es buscar a Dios en todo tiempo. Es estar buscando la posibilidad de encontrarse con Dios. Así era la muchedumbre, ¿sí? Y entonces, cuando Jesús desembarcó y vio a la gente, la misma palabra, cuando vio a la gente, recuerda, al enterarse se utiliza casi la palabra que se utiliza es la misma raíz. Cuando se enteró que estaba la gente, cuando vio a la gente, tuvo compasión de ellos y vio tanta gente, ¿sí? Y las vio como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. El pasaje paralelo en Mateo agrega, sanó a muchos ese día. Qué maravilloso. ¿Cómo se puede agregar? No solamente les enseñó, sino también los sanó. Vio, el viernes pasado hablábamos de esa multitud. Él vio la multitud, pero yo quiero decirte algo, Dios en su poder, Dios en su deidad, Dios en lo que realmente Él sabe hacer, cuando ve la multitud no ve una multitud, ve una persona. Me hago cargo de esto que estoy diciendo. Cuando Él ve todo lo porque Él tiene la capacidad de hacer esto. Cuando Él ve todo lo que está pasando en este mundo, Él me está viendo a mí y lo que yo estoy necesitando. Él lo está viendo a usted y lo que usted está necesitando. Es cierto que ve la multitud, pero Él centra la atención, Él enfoca su atención en su problema y en mi problema. Esto es lo que debemos entender, que tenemos un Dios que lo sabe todo. Pero no que lo sabe todo, sino que Él siguió el concepto de que Dios le dijo a Moisés. El concepto de el gran yo soy el que soy. ¿Sí? Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, Jesús continúa con esto. ¿Sí? Jesús fue, no era. Estoy hoy con palabras difíciles. Él siempre fue. Él siempre fue. Y Él establece y declara lo que Él es a muchas personas. Hacía poquito Él había dicho, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y en este momento Él está por demostrarlo. Él está por demostrarlo. Miren, entonces dice que cuando se hizo tarde, versículo 35, ya se había hecho tarde, se le acercaron sus discípulos y les dijeron, este es un lugar apartado. ¿Recuerdan? Se iban a ir
nos gusta ir en el verano a una playa que hay poca gente, porque queremos descansar. No de ustedes, sino renovar fuerzas. ¿Sí? Una playa, allí hay poca gente, podemos disfrutar, casi ni sacar el auto, nos gusta estar cerca de la playa, así que generalmente alquilamos o contratamos un lugar muy cerca de la playa que tengamos que caminar solamente. Y este año no salimos a ninguna otra playa, estuvimos ahí, en esa playa, y es más, el lugar donde teníamos había una pileta, así que llegábamos de la playa y nos metíamos a la pileta. ¿Sí? Un lugar que puede estar, un lugar en el que anhelábamos estar solos, tranquilos. Vuelvo a repetir, no estoy pensando en ninguno que saca tranquilidad. Estoy diciendo que muchas veces necesitamos eso, ¿sí? Y entonces, habían ido a un lugar apartado y ya era muy tarde. Sí, la gente se había llegado hasta allí. Y en ese lugar ya era tarde. Entonces los discípulos le dijeron, despide a la gente para que vayan a los campos y a los pueblos cercanos, campos porque ellos se les permitía sacar de lo que había en los campos solamente para alimentarse. Y los pueblos cercanos y se compren allí algo de comer. ¿Sí? En nuestra mente, cuando estamos frente a un problema, nosotros sugerimos soluciones. No muchas veces las soluciones que nuestra lógica nos dice que tenemos que presentar, las soluciones, son las que Dios quiere que nosotros presentemos. ¿Sí? La propuesta era despedilos, esta gente pobre tiene hambre, y entonces que vayan y procuren su propia comida. Esto es lo que estaban diciendo los discípulos. Entonces Jesús le da una tarea importante que después voy a sacar una enseñanza con Juan, ¿sí? Denle ustedes de comer. Esto es tremendo, ¿sí? Denle ustedes de comer. Recuerden, no era los familiares que se habían acercado, no era una tribu que se había acercado, sino era una gran multitud. Por eso Jesús tuvo compasión de ellos, estuvo enseñándoles y sanándolos todo el día. ¿Sí? Era mucha gente. Y entonces Jesús le dice, no hay problema, tienen hambre, denle ustedes de comer. Y entonces eso costaría casi un año de trabajo, objetaron los discípulos. Juan nos va a decir que es Felipe el que dijo eso. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿En pan para darles de comer? ¿Quieres que vayamos y gastemos el dinero? Aquí esta versión de NBI dice de casi un año de trabajo de una persona para que podamos los gastemos y les demos de comer. Compremos pan. Tome nota, compremos pan para darle de comer. Ahí va, tengo alguna enseñanza. Yo no me quiero adelantar, pero compremos pan para darles de comer. Y entonces Jesús dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. No es que ellos habían traído. Miren, cuando uno sale de vacaciones, yo no sé si se identifican conmigo, pero hay gente que lleva más de lo que necesita cuando sale de vacaciones. Yo lo puedo ver en el portaequipaje, en el baúl de mi auto cuando salimos de vacaciones. A mí me basta una valijita con un par de trajes de baño, 3 remeras, un par de zapatillas y nada más. Pero hay algunos integrantes de mi casa que llevan un bolso solamente con zapatos.
un bolso solamente con zapatos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque saben que van a necesitar. En este caso, Jesús les dijo, vamos a estar solos. Vamos a estar solos. Entonces la previsión no es la que si vamos a estar con una multitud. Y entonces le pregunta, ¿cuántos panes tienen? ¿Sí? Y Jesús le dice, vayan a ver. Sí, evidentemente ninguno había sido previsor y van a ver. Entonces van preguntando, ¿tenés algo para comer? ¿Tenés algo para comer? ¿Tenés algo preguntaban, ¿tenés algo para comer? ¿Tenés algo para comer? Todos decían no, algunos decían no, lo que yo tengo es para mí. Me imagino. Y solamente recibió esto. Después de averiguar, ¿sí? Después de averiguarlo, otra vez la misma palabra, al darse cuenta, le dijeron 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Lo más rico en el detalle o lo que agrega al detalle aquí es que le dijo 5 panes y 2 pececitos, ¿sí? Sería una buena traducción. Entonces le mandó que los hiciera sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Un detalle lindo. El otro día hice una referencia en cuanto a esto. No sé si tiene mucho que ver porque la gente no come pasto, pero Marcos y Juan habla de que había hierba, mucha hierba, y Marcos agrega que la hierba era verde. Algo nos tiene que decir esto, pero para otro mensaje. Así que se acomodaron los grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, bendijo el alimento, los partió, luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que repartieran en la gente. También repartió los 2 pescados entre todos y comieron como todos hasta estar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000. Recuerde que Mateo agrega sin contar las mujeres y los niños. Sin contar las mujeres y los niños. De aquí quiero sacar algunas enseñanzas interesantes. Jesús pregunta ¿cuántos panes tienen? Y ellos van y averiguan y aparecen, se agregan un elemento más, 2 pescados. ¿Sí? 2 pescados. Interesante porque el milagro comienza. El primer punto, si usted quiere esquematizar este mensaje, el primer punto es que el milagro comienza cuando nosotros vamos a ver lo que tenemos. Cuando nosotros vamos a ver lo que tenemos. No había posibilidad de alimentar a la gente. No había posibilidad de alimentar a la gente hasta que nosotros no vayamos a ver lo que tenemos. No hay posibilidad de salir de la crisis si nosotros no vamos a ver o no analizamos en nosotros lo que tenemos. Entienda bien esto. Ahora vamos al Evangelio de Juan. Me gustaría poder terminar con esto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6 también. Capítulo 6. Y los primeros versículos relatan exactamente el mismo episodio. Pero vamos a agregar aquí algunas enseñanzas que quiero compartir. Algún tiempo después, dice Jesús, fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberias, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Veía las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco para la fiesta judía de la Pascua. Hay otros detalles que es interesante para el contexto, pero que agregan la riqueza a este pasaje. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe,
otro detalle. O sea, los pormenores los vamos completando con cada uno de los pasajes. Le dijo a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar pan para que coma esta gente? Hay una pregunta, aquí me gusta Juan, porque Juan lo vio con sus propios ojos y escuchó esa pregunta. Felipe, ¿de dónde vamos a sacar tanto pan para que esta gente coma? Esto lo dijo para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. Aquí me parece que está la enseñanza que quiero, otra de las enseñanzas que quiero sacar o quiero que saquemos y veamos en la palabra de Dios en esta mañana. Él sabía lo que iba a hacer. Hay cosas que pasan en tu vida, hay valles por el cual estamos pasando, que Dios permite que nosotros vayamos ahí, a ese valle, para probarnos, para probar nuestra fe, para probar la fe, la confianza que tenemos en aquel que es un Dios poderoso. Y entonces aquí tenemos que le hace la pregunta a Felipe diciendo, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? ¿Cómo esta gente va a comer? Si es tanta gente. Entonces Felipe le dice, ni con el salario, el otro pasaje decía 1 año, acá dice 8 meses, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Felipe es el contador del grupo. Mateo el tesorero, pero este era contador, este sacó la calculadora. Frente a las dificultades, muchas veces nosotros sacamos la calculadora de qué es lo que va a pasar de aquí en adelante y qué es lo que vamos a necesitar de aquí en adelante para salir de la crisis. Pero Jesús está muchas veces poniéndonos a prueba a ver qué nivel de fe tenemos. Escuche bien, a ver qué nivel de fe tenemos. ¿Cuál es el nivel de fe que hemos aprendido en el cual hemos aprendido a caminar junto a Él? Cuando usted camina con Jesús, definitivamente usted tiene que crecer en fe. Cuando usted se mete en comunión con el Padre, su fe debe crecer. Su fe no debe ser como la de un niño. Su fe no debe ser como de una persona principiante. Su fe, si usted está con el mismo nivel de fe que cuando conoció a Jesús, usted está en un problema. Su fe debe crecer. Jesús a los discípulos, porque así es esto, Dios nos va mostrando por etapa. Dios nos va mostrando por etapa para enseñarnos. Dios no va mostrando, hay un momento que Jesús le dice, ustedes no resistirían si yo les cuento todo. Ya paso a paso ustedes van a entender lo que está pasando. Ahora no pueden entender, pero luego lo van a entender. Esto habla de un proceso. Esta crisis, queridos, esta crisis está llevándonos a un proceso de entendimiento. Está llevando a un proceso de entendimiento y a un crecimiento nuestro en la fe. Esta semana ha sido una semana donde nosotros hemos batallado en la fe. El diablo ha querido quitarme la fe. El diablo ha querido que retroceda o que baje un nivel de mi fe. Pero nos hemos puesto confiando en aquel que ya sabe lo que va a pasar. Que ya yo no sé, usted me puede preguntar cuándo va a terminar todo esto y cuándo vamos a volver al templo, cuándo vamos a abrir la iglesia. Quiero decirle que la iglesia está abierta. ¿Cuándo la gente va a volver al templo? No lo sé. Esto es el proceso que Dios nos ha metido. Vamos a volver cuando todos estemos seguros. Vamos a volver cuando el Señor nos indique que tenemos que volver. Pero aquí Felipe le contesta y no me quiero poner en crítico de Felipe, porque ¿qué haría usted o qué haría yo cuando Jesús te está preguntando algo? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a salir de esto?
Entonces Felipe, lógicamente, porque él está aprendiendo como nosotros, con su mente calculadora sacó la calculadora y dijo, necesitamos 8 meses de un salario para que cada uno le dé un mordisco a un pedazo de pan. Cada uno le dé un mordisco a un pedazo de pan, ¿sí? Y entonces otro de sus discípulos, Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, le dijo, estoy en el versículo 8, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, 2 pescaditos. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Entonces, no le subamos tanto el nivel de fe a Andrés, pero sí nos va a dar una enseñanza, porque dijo, ¿qué es esto para darle de comer a tantas personas? ¿Qué es esto para darle de comer a tantas personas? 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Ahora, este momento es un momento muy importante porque le surgió una necesidad, porque vino el problema sin avisar. Porque si bien Jesús sabía, porque la Biblia dice sabía lo que iba a hacer, los discípulos no sabían lo que iba a pasar. Mire, yo quiero decirte que la crisis no viene diciendo, ¿qué tiempo tenés ahora en esta semana? ¿Tenés tiempo para el miércoles para que venga como crisis en sí para darte para que Dios te pruebe? El domingo a la tarde tuvimos un pequeño inconveniente de salud con una de nuestras hijas. Y no, mire, no me preguntó la crisis, ¿qué vas a hacer el domingo en la tarde? ¿Estás preparado? No, yo quiero decirte que la crisis viene cuando no te la esperás. Este problema de alimentar a 5.000, ellos no se lo esperaban. Si se lo hubiesen esperado, hubiesen instrumentado algo diferente. Pero así es la fe, así es caminar con Dios, así es estar sujetos a la paternidad de Dios. Yo confío en mi papá. Yo confío en mi papá, que papá me va a dar lo que yo necesito. Que papá me va a dar lo que yo necesito. Me estoy emocionando. Porque estoy con ganas de seguir ministrando la palabra de Dios. Sé que se va el tiempo, pero estoy con ganas de seguir ministrando la palabra de Dios. Y entonces dice que aquí hay un muchacho, panes de cebada, ya dije el viernes que es el cereal más barato que existía en aquel entonces. La harina era lo más importante, la harina de trigo, ¿sí? Y entonces dice que Jesús le dijo, hagan que se sienten todos. Jesús les ordenó eso. En ese lugar había mucha hierba, recuerda, Marcos dice, estaba verde, era una hierba linda, sí, era un campo lindo, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5.000. Jesús entonces tomó los panes, dio gracias, los distribuyó a los que estaban sentados y a todos los que quisieron. Lo hizo con los pescados una vez que quedaron satisfechos. Dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se desperdicie nada. Y así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron, los que habían comido, llenaron 12 canastas, y así lo hicieron, ¿sí? Con los pedazos que habían sobrado, llenaron 12 canastas. Esto es un detalle, todos se ponen de acuerdo, ¿sí? 12 canastas. Ahora, les doy el título de este mensaje. Él es suficiente. Si estoy con Él, Él es suficiente. Él había dicho, yo soy el pan de vida, y ahí lo demostró. Ahora, nosotros muchas veces nos desvivimos buscando por afuera y tomando la calculadora como Felipe para ver cómo solucionamos lo que estamos viviendo. Y Jesús dice, ¿qué es lo que tienen?
Dios va a solucionar todo lo que nos está pasando con lo que está dentro nuestro. Felipe, no te están preguntando cuántos meses de trabajo necesitamos para darle de comer un mordisco a cada persona. Jesús estaba preguntando qué es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Si Él nos hubiese avisado, nosotros hubiésemos hecho la previsión. Pero Él es suficiente. Si Él nos hubiese avisado, la gloria iba a ser para nosotros. Si Él nos hubiese avisado que íbamos a estar 7 meses y no sé cuántos meses más con el templo, las puertas del templo cerrado, no sé qué hubiese pasado. Pero Él quiere que nosotros procesemos. De a poco, tranquilos, de a poco. Que nos vayamos enterando de a poco. No sé, alguien me pregunta cuánto más, no sé cuánto vamos a estar así. Pero sí sé que Él es suficiente. Empieza a decir, Él es suficiente. Empieza a decir, Él es suficiente. Y ¿sabe? Es un proceso. Empiece a poner su nombre y apellido. Jorge Lucero. Documento, ponga su documento. Ponga el nombre de su tarjeta, el número de su tarjeta de crédito y atrás hay cuatro numeritos, póngalo también. Es una broma, es una broma. Pero voy a hacer este ejercicio, ponga su nombre. Ponga su nombre. Si hay 5 en su casa, ponga los 5 nombres. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Dentro de unos minutos van a empezar a aparecer muchos nombres en el chat. No va a ser instantáneo. Así es Dios. Él es suficiente. Por eso Él quiere que vivamos día a día. Cada día trae su propio afán. Pero esto no es nuevo porque Él siempre fue así. Él siempre fue así. Recuerde el maná. Caía el maná y aquel que quería ser previsor para el otro día, ¿qué le pasaba? Se le llenaba de gusanos el maná, no le servía. Muchas veces tenemos gusanos en la cabeza cuando Dios nos dice que esperemos. Muchas veces nos desesperamos y no confiamos en que paso a paso. Vuelvo a decir, Él es suficiente. Y ahora empieza a poner, Él es suficiente para mí. Empieza a poner en el chat, Él es suficiente para mí. Él es suficiente para mí. Y sabe, el domingo pasado hablábamos que Dios es fiel. Y Dios es fiel. Y Él es suficiente para Él. Él no le va a dar la paz. Él es la paz en su vida. Él no le va a dar el gozo. Él es el gozo en su vida. Él no le va a dar lo que necesita. Él es suficiente para usted. Todo eso va a estar cubierto. Yo quiero decirle que el cálculo que Felipe había hecho era para darle que cada uno le diera un mordisco, un snack a cada uno. Sobraron 12 cestas. ¿Por qué? Porque Él es suficiente. Porque Él es suficiente. Empiece a poner, Él es suficiente para mí. En mi problema Él es suficiente. Lo tengo a Él, Él es suficiente. Él es suficiente. Él siempre fue fiel. Y Él es suficiente. Esto es lo que Dios me mostró y sé que hay quienes están necesitando escuchar esto. Él es suficiente. Él es suficiente. Ahora, el detalle aquí es, el detalle ahí, ponga el título, póngalo ahí, yo lo voy a poner, pero Él es suficiente. Pero hay 2 palabras que nosotros debemos trabajar en este tiempo, camino a nuestro nivel de fe. Él preguntó cuánto. Felipe entendió que le estaba preguntando que cuantificara y dijo: 1 año de trabajo, un evangelio, 6 meses otro, 8 meses el otro. El detalle es que necesitaban mucho, yo le aseguro, mucho
para darle de comer a esa gente. Pero cuando nosotros le damos, dije que cuando le damos lo que tenemos, ahí empieza el milagro. Estoy seguro, y escuche bien, estoy seguro que esos 5 panes y 2 peces siempre siguieron siendo 5 panes y 2 peces. Porque si no, no sería un milagro. Porque Él es suficiente para nosotros. Ahora, tuvieron que entrar en el proceso. Iban, sacaban un pedazo y se iban hacia la gente, 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y cada vez que volvían a Jesús o volvían al lugar donde estaban los 5 panes y 2 peces, sacaban un pedazo de pez y sacaban un pedazo de pan y volvían a darle a la gente. Cada vez que el milagro se produce, cada vez que llegamos a la presencia de Él. Si nosotros hubiésemos sabido que 12 cestas iban a sobrar, nos hubiésemos quedado tranquilos y no hubiésemos crecido en fe. El llegarme a la presencia de Él y entender que siempre hay, que Él es suficiente, que si no tengo paz, Él es mi paz. Que si no tengo recurso, Él es mi recurso. Porque Dios está pensando en cada uno de nosotros. Empieza a poner ahí, Él es suficiente. A ver, para el pastor Jorge, Él es suficiente. Para la pastora Graciela, Él es suficiente. Para Belén, Él es suficiente. Para Florencia, Él es suficiente. Para Luciana, Él es suficiente. Para mi papá Sayir Mendoza, Él es suficiente. Para los que están en Colonia Avellaneda, Él es suficiente. Para los que están con alguna dificultad, Él es suficiente. Él es suficiente. Quiero orar por usted. Quiero orar por usted, diciéndole o que podamos entender que Él es suficiente. Este es el título del mensaje. Ponga aquí cuánto es lo que necesito, qué es lo que tengo, y únalo al título, Él es suficiente. No necesariamente lo que yo tengo va a satisfacer lo que necesito, pero si estoy cerca de Él, Él es suficiente. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este es tiempo de declarar, declare, Él es suficiente para mí. Él es suficiente para mí. Hay una canción que dice, oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda vendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan. Tu compasión y bondad nunca fallan. Que este sea un día, yo sé que le estoy hablando a alguien, que este sea un día donde Él sea suficiente. Póngalo ahí. Ponga en su estado, en su Face, en su WhatsApp, en su Instagram. Él es suficiente para mí. Él es suficiente para mí. Él es suficiente. Cada día trae su propio afán. Sé que para muchos es mucho tiempo, un día. Quiero decirle que hubo tiempos en mi vida, hace 3 años, que Él tenía que ser suficiente cada minuto. Cada minuto. Yo tenía que declarar, tú eres suficiente. Cada minuto, no cada día. Y entré en una etapa donde no decía cada día tendrá su propio afán. Entré en un momento donde empecé a decir cada minuto tiene su propio afán.
así que me preocupo por el que estoy viviendo. En el medio de la crisis, Él es suficiente. Dígalo. Empiece a darle gloria a Dios. Si quieren aplaudir, aplaudan. Aplaudan allí. Denle gloria a Dios. Empiece a alabar el nombre del Señor. Empiece a cantar, grande es tu fidelidad. Empiece a decir, no tengo nada, pero contigo, si estoy contigo, todo es suficiente. Cada vez que llego a tu presencia, el milagro, cada vez que voy a sacar pan de tu presencia, se sigue multiplicando. Cada vez que voy a sacar un pez de tu presencia, se sigue multiplicando y vas a cubrir las necesidades de la multitud. Vas a cubrir las necesidades de la multitud. Quiero orar por tu vida. Quiero orar porque Dios va a hacer grandes cosas. Quiero orar para que este tiempo, el septiembre pasó y lo más importante que ha pasado, que hemos entendido que Él es suficiente. Padre, en el nombre de Jesús, repita conmigo. Si usted no conoce a Jesucristo, repita conmigo. Porque Jesús es suficiente para darle la salvación. No hay un santo, no hay una virgen, no hay otra persona dado a los hombres en el cual nosotros podamos tener la salvación. Eso lo dice Hechos. No hay otro nombre en el cual nosotros podamos tener la salvación, sino a través del nombre de Jesucristo. No se va a salvar por los bautistas. No se va a salvar por una predicación del pastor Jorge. No se va a salvar porque entre de rodillas a la catedral o a las 5 esquinas. Se va a salvar porque Cristo es suficiente para su vida. Padre, repita conmigo. Padre, si usted no conoce a Jesucristo, repita conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te recibo como mi Salvador. Tú eres suficiente para mí. Tu sacrificio ha sido suficiente para mi vida. Señor, te pido por esa mujer ahora que está con lágrimas en los ojos recibiéndote, entendiendo que tú eres suficiente, que contigo no nos falta nada. Y dígale ahora, yo te acepto como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados. Y Señor, eso es, y recibo la salvación. Eso es suficiente para mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Estamos abriendo salas de oración. Estamos abriendo salas de oración. Por favor, no, si usted necesita oración, no deje de entrar a una sala de oración. Lo está esperando una persona para poder orar por usted. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, buena semana. Recuerde, ponga en su estado, si quiere poner en su estado, Él ha sido o Él es suficiente para mí. Él es suficiente para mí.